investigación principal tiene que estar en Colombia, en lugar del hecho. Profesor, si los autores del hecho ya están fuera del país, se pide, ¿verdad?, orden de captura a través de Interpol. Sí, así es, la orden de captura internacional. Doctor, una consulta. ¿Usted qué Sí. tipo de casos lleva ahí en la Defensoría Pública de Villalles? Ahora estoy en el foro penal de vuelta. Estuve 5 meses en el foro de la niñez y ahora de vuelta hace un mes estoy en penal. ¿Y antes dónde estuvo, doctor? ¿Hacia Casa por ahí era? No, San Juan Bautista, estuve también en el foro penal. Ah, qué excelente. Sí, Gracias, doctor. a vos, Roberto. Bueno, son 28 alumnos, Profe, no sé si con esto empezamos. Sí, decime nomás. yo quería hacer una consulta. No sé si se comentó antes o yo nomás no he visto en el grupo. Vos habías dicho en una de las clases que ibas a dar un trabajo práctico o iba a haber una actividad, entendí así que iba a haber una actividad y se iba a fijar la fecha. No sé si qué pasó de eso. Sí, tengo que darles el trabajo práctico. Sí, van a tener eso. Vamos a terminar con el desarrollo del programa y luego ya les voy a dar el trabajo práctico en una fecha que les quede relativamente bien, que no se les encime con otras cuestiones más, con parciales especialmente. Dale, profe, gracias. A vos, Erika. Bueno, en honor al tiempo se están sumando nomás, por eso no empezamos. Imposible. El material que usted envió, justamente estoy leyendo contencioso administrativo de la bolilla de hoy. Interesante está el material ese, profe. El material es de Juan Marcelino, que fue también defensor público no sé si sigue siendo, pero fue defensor, y bastante bueno escribe él, y escribió ese material sobre procedimiento contencioso administrativo. Entonces, les puse ahí por si alguien quiera leer, ¿verdad? De hecho que no abarca todo el programa, pero sin embargo no está de más que conozcan un poquitito sobre el procedimiento, por más que pasaban ya derecho administrativo y recuerdo que había una unidad que se abocaba al procedimiento contencioso administrativo justamente. La lección 9, profe. Así es, la 9 y si nos permite el tiempo, entramos en la 10 también. Que la 10 ya es básicamente una reiteración nomás de lo que ya estudiamos cuando hablamos de los medios de impugnación, porque habla de procedimiento ante la Corte Suprema de Justicia y bueno, ahí recurrimos a un recurso de apelación para llegar hasta la sala, hasta la sala civil de la Corte, ¿verdad? Entonces, de esa forma vamos a ver que se van a dar cuenta que, de hecho, las reglas de segunda instancia son aplicables a lo que es la Corte Suprema de Justicia. No sé si alguien levantó la mano o fue un accidente. Levantó a alguien y bajó otra vez, por eso no sé quién fue. Sin querer, no, profe. Sin querer fue. Bueno, está bien. Vamos a aceptarle a Ángel Mosqueira y empezamos. Bueno, vamos a entrar un poco en lo que es el procedimiento contencioso administrativo. Ustedes ya habían estudiado en derecho administrativo de que hay un mini procedimiento también allí de repente en donde los administradores o en este caso los agentes de la administración pública eventualmente pueden lesionar algunos derechos también de los administrados, ¿verdad? Y no solamente los administrados, sino que dentro de una misma institución los propios agentes pueden salir perjudicados o lesionados en sus derechos por alguna norma o algún acto administrativo, ¿verdad? Norma en el sentido de norma que es la compañera de clase, no norma jurídica. Norma que es, por ejemplo, despedida de una institución pública, a ponerle facultad de derecho. Ella era profesora escalafonada y un día le comunica al decano de que ella ya fue desvinculada a la institución. Entonces, Norma considera que esa disposición administrativa es lesiva para sus derechos porque primeramente no había un motivo válido para que ella sea desvinculada, siendo que ella obtuvo ese lugar a través de un concurso y prácticamente ella tiene una estabilidad laboral en el sentido laboral, ¿verdad? Pero en este caso ella fue nombrada por un acto administrativo unilateral
y sin motivo alguno la máxima autoridad le desvincula a la institución. Entonces ella sufre una lesión en su derecho, por lo que pretende solicitar un auxilio jurisdiccional para que se pueda dejar sin efecto esa disposición administrativa. Pero para poder llegar a eso, previamente tiene que agotar ciertas cuestiones que son meramente o puramente administrativas, ¿verdad? O sea, que no es que vos te vas directo al Tribunal de Cuentas porque una resolución te afecta, sino que si vos tenés recursos administrativos previos, tenés que agotar estos recursos y después recién te vas al Tribunal de Cuentas, que es donde se interpone la acción contenciosa administrativa por medio de una demanda, ¿verdad? Ahí, Gabriela, ¿querías hablar? ¿O se te prendió nomás tu micrófono, Gabriela? ¿O no fuiste vos? Yo no tengo el micrófono. Ah, yo vi que estaba Ah, marcando que estabas hablando, Estaba por eso. pillada, Ya. perdón. Bueno, perfecto. Vamos a ir al inicio de vuelta porque me fui todo por las ramas, ¿verdad? Entonces, para empezar, para que podamos entender de qué estamos hablando hoy, nuestro tema de hoy es procedimiento contencioso administrativo. No es lo mismo que un proceso administrativo, ¿verdad? Donde se va a llevar a instancias de la administración. Por ejemplo, Roberto, que es, no sé, alumno de la Facultad de Derecho de quinto año, y el profesor Fermín, que es muy argel, no tiene otra cosa que hacer que controlar a los alumnos, detecta que Roberto hizo un fraude en el examen. En vez de rendir la fila que le correspondía, rindió la fila que le correspondió a Maribel Trinidad. Entonces, eso se detectó. Fermín comunica como docente a la facultad y se le instruye un sumario administrativo a Roberto González a instancia del Consejo Directivo, ¿verdad? Y bueno, ese es un procedimiento administrativo en donde evidentemente él también debe tener todas las garantías dentro del sumario administrativo donde se va a estudiar si realmente él hizo o no el fraude para atribuirle o imputarle responsabilidad. Entonces, vemos que existe entonces un procedimiento puramente administrativo en donde los derechos, Roberto, pueden salir lesionados o perjudicados, ¿verdad? Entonces Roberto tiene que agotar previamente todas estas instancias puramente administrativas que generalmente son el recurso de reconsideración o el recurso jerárquico en donde hay un recurso jerárquico. Por ejemplo, en la Fiscalía General del Estado, la máxima autoridad es la propia fiscal general. Si ella firma una resolución mediante la cual te destituye o te traslada sin previo aviso y sin motivo válido, ¿a quién te vas a ir a llorar? A nadie más que a ella. Entonces, lo máximo que puede presentarle es un recurso de reconsideración. Recordemos que el recurso de reconsideración procesal civil se presentaba ante el mismo órgano, ante la misma autoridad cuya resolución se impugna por esa vía impugnativa, ¿verdad? En este caso, a la fiscal general lo máximo que le puedo pedir es una reconsideración. Evidentemente, si ya tomó esa decisión, no me va a dar bola, no me va a hacer caso, ¿verdad? Solamente hago para agotar la instancia administrativa previa, ¿verdad? No voy a tener en ese caso un recurso jerárquico porque ella es la máxima autoridad. No hay nadie más por sobre ella, ¿verdad? A nivel institucional estamos hablando. Pero hay instituciones donde son verticales, en donde hay mandos, ¿verdad? Por ejemplo, la facultad no es vertical, pero hay una suerte de escalones de mando, en el sentido de que por sobre los administradores, los directores, por ejemplo, se encuentra el decano, por sobre él se encuentra el consejo directivo, que es un órgano colegiado que constituye como máxima autoridad de la facultad. Por sobre el consejo directivo está el Consejo Superior Universitario como una suerte de contralor, ¿verdad? Entonces, si Roberto en ese proceso administrativo, procedimiento administrativo, sale perjudicado, por ejemplo, se resuelve, no sé, desmatricularle a él de la facultad y expulsarle, para él es un daño muy grave porque ya está en la última etapa de su carrera, ¿verdad? Bueno, entonces él decide fundadamente recurrir a esa resolución, puede presentar un recurso administrativo de reconsideración ante el Consejo o eventualmente, si de hecho ahí no va a prosperar, ahí entonces se le abre la vía para que vaya a presentar un recurso jerárquico en grado de apelación, por decirlo así, ante el Consejo Superior Universitario. Si él no obtiene una respuesta,
en un plazo determinado, bueno, vamos a recurrir al artículo, creo que era 40 de la Constitución, que habla de la denegatoria tácita, ¿verdad? Si la administración no se expide en un plazo determinado, se considera denegado el pedido. Eso es cuando hablaba del derecho de peticionar a la autoridad, ¿verdad? Que todos los habitantes tenemos el derecho constitucional de peticionar a la autoridad. Solo que si la autoridad no te responde en el tiempo en que debe expedirse, bueno, se considera denegado el pedido. Hay veces nomás de que la autoridad no tiene un plazo para expedirse, entonces, ¿cómo vamos a ver si se va a expedir o no? Bueno, para ese efecto, por lo general se pide un amparo de pronto despacho, ¿verdad? Y con eso el juez del amparo le intima a la institución para que en un plazo determinado se expida sobre lo peticionado por el particular, ¿verdad? Sin embargo, eso puede conllevar mucho trámite, mucho gasto, mucha pérdida de tiempo, entonces se puede también hacer lo otro, ¿verdad? Por ejemplo, Roberto presenta un recurso ante el Consejo Directivo de la Facultad y no hay respuesta en 3 días o en 5 días, entonces tiene que presentar un urgimiento a ese pedido y si no tiene respuesta a través de ese urgimiento, yo creo que ya puede intentar en grado de apelación el recurso jerárquico ante el Consejo Superior. Lo mismo pasa allí, si no hay respuesta en un tiempo prudencial, que presente un recurso, o sea, una reiteración del pedido, un urgimiento o un pronto despacho, ¿verdad? Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque es importante, por lo que nos pide hoy en día la ley del 2010, que modifica la ley del año 1935, que rige el procedimiento contencioso administrativo en el Paraguay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se estableció un plazo unificado de 18 días. Roberto, del momento que le notifican de la resolución, mediante la cual resuelve el Consejo de expulsarle y desmatricularle, tiene 18 días nada más para ir al Tribunal de Cuentas, que sería el procedimiento contencioso administrativo, porque lo anterior es puramente administrativo, ¿verdad? Sería un procedimiento administrativo y no contencioso. Entonces, si Roberto va a esperar que se expida el Consejo Superior, puede pasar 6 años, 10 años también y nunca se expide, ¿verdad? Entonces, para que no le venza el plazo o no le caduque el plazo de 18 días, para que él pueda ir ante el Tribunal de Cuentas, entonces lo que corresponde es que haga eventualmente estos urgimientos y bueno, uno tras otro y con eso, con todos estos antecedentes ya se va al Tribunal de Cuentas a promover la demanda contencioso administrativa, ¿verdad? Bueno, hasta ahí como estamos, nos estamos entendiendo cuál es el objeto del Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Que no es que vos te vas nomás al Tribunal de Cuentas porque se te antoja, ni en forma directamente saltas todos los recursos y ya llegas allí. Nicolás, habla nomás. Sí, ¿qué tal, doctor? Muy bien. ¿Y la ficta negativa en qué consistiría? La ficta negativa es la denegatoria tácita del pedido, ¿verdad? Que es lo que establece el artículo, si mal no recuerdo, 40 de la Constitución Nacional cuando habla del derecho de peticionar a la autoridad. Si vos no tenés una respuesta en un plazo que la ley establece en donde la autoridad tiene que expedirse, entonces se considera denegado el pedido. Esa sería la ficta negativa. Ustedes tienen una ficta positiva en la facultad en materia de revisión de exámenes parciales. Recuerdo que la resolución decía que en el caso de que el docente en el plazo de, creo que era 48 horas o 48 horas, no responde a la revisión del examen parcial, a la dirección académica tiene la potestad de asignarle 10 puntos en concepto de bonificación en ese parcial, ¿verdad? En ese caso se dan cuenta que el silencio de la autoridad constituye una ficta positiva. ¿Por qué? Porque tiene una consecuencia positiva para el peticionante, ¿verdad? La regla es la ficta negativa que establece la Constitución Nacional, salvo que la ley expresamente establezca la ficta positiva. Voy a googlear un poco acá la Constitución Nacional, a ver si es el artículo 40. Constitución Nacional. Sí, profe, explícame cuál es el derecho a peticionar a las autoridades. Dale, gracias Antonio. Es el artículo 40, entonces la Constitución Sí, Nacional del Derecho a Peticionar. Bueno, la regla es entonces la denegatoria tácita o la ficta negativa, ¿verdad? La excepción es la ficta positiva en cuanto al ejemplo que le acabo de dar a la Facultad de Derecho, que en su reglamento reglamento académico contempla un beneficio para el peticionante en caso de silencio de la autoridad, que en este caso es el docente que está siendo peticionado para que responda respecto a una revisión de un examen. Gracias, doctor.
Dale, Iván, otra consulta más, ¿algún comentario? Ya tengo frío. ¿No hay ninguna consulta? Bueno, avancemos un No, poco. profe. ¿Qué pasó? Decime nomás. No, profe, dije no. Ah, bueno, bueno. En cuanto al marco legal, yo les mencioné la ley del año 1935, una ley antiquísima, que es el que sienta la base del procedimiento contencioso administrativo. Ciertamente no es la única ley porque esta fue modificada en el año 2010, justamente por la ley 4046, que modificó un solo artículo, que es el artículo 4, y precisamente en lo que respecta a la unificación del plazo para todas las instituciones, ¿verdad? En cuanto al plazo para promover la acción contenciosa administrativa, que es de 18 días, que ya le estoy adelantando, ¿verdad? Porque antes de esta ley del 2010, se recurría a cada carta orgánica que establecía, de hecho, algunos nomás establecía cuál era el plazo para ir al Tribunal de Cuentas, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, con esto se subsana el inconveniente. Ahora bien, también ahora hay una ley nueva, la ley de reordenamiento administrativo, que no tiene nada que ver con el procedimiento contencioso, sino es más bien puramente administrativo, que de alguna forma también busca unificar el plazo de duración de un sumario administrativo, las garantías, etcétera, etcétera, para aquellos que en su carta orgánica no tengan establecido, por cierto, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, la SED tiene establecido todo un mecanismo ya de sumario, plazo, etcétera, entonces, bueno, sigue vigente eso. Pero, por ejemplo, Facultad de Derecho no tiene un procedimiento administrativo para sumario administrativo, entonces se tiene que regir por la ley de reorganización administrativa, creo que se llamaba, voy a googlear un poco. Profe, y esa ley 1462 que está luego en el libro y que habla en esa no es la que se modificó con el 2010, 1462/35. No, y la ley del 35 es la ley del procedimiento contencioso administrativo, ¿verdad? Eso se modificó con la del 2010, que es justamente la 4046 del 2010, y modifica un artículo nomás, que es lo que hace al plazo para promover la acción contenciosa administrativa. O sea, lo que no quiero que ustedes confundan es acción administrativa, un procedimiento administrativo con procedimiento contencioso administrativo. Lo primero es un sumario administrativo que tiene su propia regla, hay que también seguir las garantías propias que la propia Constitución establece en el artículo 17, ¿verdad? Las garantías que se deben respetar en todo proceso del cual pueda derivar pena o sanción, dice la Constitución. Y en cuanto al contencioso, a lo contencioso ya es algo a instancia del Poder Judicial. Villagra Mafio recuerdo que decía al respecto que la administración también aplica la ley y entonces una aplicación no cualificada, ¿verdad? Porque la cualificada es la que corresponde al Poder Judicial, que por imperio constitucional es la que interpreta, cumple y hace cumplir la ley, ¿verdad? La ley en sentido general. También esto se amplía un poco con la Constitución Nacional, el artículo 265 de la Constitución Nacional, que sienta la base del Tribunal de Cuentas, que dice que debe estar arreglado por la ley, ¿verdad? En ese sentido, ¿cuál ley regla esto? La regla el Código de Organización Judicial, que es lo que prácticamente la Carta Orgánica del Poder Judicial. Y esta carta orgánica también fue modificada, o sea, este código de organización también fue modificado en su momento y crea dos salas del Tribunal de Cuentas y la llama sala 1 y sala 2, o primera o segunda sala, ¿verdad? Y la propia ley del año 35, que usted mencionó recién, Catalina, habla del artículo 4 o 5, si mal no recuerdo, habla de la aplicación supletoria del Código Procesal Civil para el procedimiento. O sea que básicamente todo el procedimiento contencioso administrativo se rige por el Código Procesal Civil paraguayo. ¿Por qué? Porque hace Quedó unos en 3 meses, doctor, ¿verdad? no te escuché, Antonio. Iván, quedó en 3 meses según el material que alzaste. No es la ley 1337, Código ¿Tres Procesal meses? Civil. ¿3 meses qué cosa es? El procedimiento contencioso. El plazo de 3 meses en el Sí. procedimiento contencioso es para la caducidad de instancia.
El plazo de 18 días es para que vos puedas promover la acción ante el Tribunal de Ah, Cuentas. ya. Sí. Eso es algo importante también porque algunas cuestiones nada más son las que difieren del Código Procesal Civil o el procedimiento ordinario, ¿verdad? El procedimiento de conocimiento ordinario que es el procesal civil. Por ejemplo, lo que acabaste de mencionar, el plazo de caducidad de instancia. En lo civil caduca a los 6, en el contencioso administrativo a los 6 meses, a los 3 meses quiero decir. Otra cuestión, 18 días vos tenés para promover la acción ante el Tribunal de Cuentas. En cambio, en el ámbito civil, vos no tenés un plazo más que el plazo de prescripción de la acción, ¿verdad? Que depende de lo que la ley dice, para cada acción tener un plazo determinado para cuyo ejercicio, que ya estudiamos el año pasado en la lección 11 y 13 cuando hablamos de caducidad y prescripción, la diferencia entre ambos, ¿verdad? Bueno, entonces, esas son algunas diferencias, ¿verdad? De hecho que, como les digo, en la práctica la regla del procedimiento es la del Código Procesal Civil, procedimiento de conocimiento ordinario, ¿verdad? Bueno, otra legislación más también que podemos mencionar que rige el procedimiento contencioso administrativo, bueno, la acordada de la Corte Suprema de Justicia, que sienta prácticamente las reglas mediante las cuales se va a guiar el Tribunal de Cuentas, porque en su comienzo, hasta el 2011 que salió esta acordada, había una suerte de reglas distintas en una sala respecto a la otra sala. Hay dos nomás, pero los dos actúan de manera distinta en el mismo tema, misma materia, ¿verdad? Entonces sale un manual de buenas prácticas referido al procedimiento contencioso administrativo, entonces unifica criterios y dice, de esta forma vamos a hacer. No vamos a entrar en esos detalles porque no nos corresponde, nuestro programa habla muy poco de eso y de hecho que estamos también ahondando en otras cuestiones, sí importantes, pero que no forman, ya no forma parte del programa, ¿verdad? Entonces, si le preguntase en un examen cuál es el órgano competente para entender en un procedimiento contencioso administrativo, ustedes así a ciega van a contestar el Tribunal de Cuentas. Entonces, este Tribunal de Cuentas tiene la competencia material para entender en la sustanciación y resolución de los recursos contenciosos administrativos. Otra cuestión importante también es que la ley del año 35 usa de manera indistinta la palabra recurso como si fuera una acción. En realidad hay una diferencia entre recurso y acción. Y en mi opinión, y eso suelo preguntar en el examen, conforme a lo enseñado en clase, ¿verdad? Para aclararle de que es lo que yo quiero, no lo que dice por ahí, ¿verdad? Entonces, si usted me dice, sí, pero Villagrán Mafio dice que es también un recurso, pero al menos una acción, bueno, no interesa. Yo estoy pidiendo de acuerdo a lo enseñado en clase, ¿verdad? Para mí es una acción, ¿por qué? Primeramente, estoy de alguna forma impugnando una resolución de naturaleza administrativa cuyos medios impugnativos se agotaron dentro de la instancia administrativa. Ahora bien, para que yo tenga una opinión jurisdiccional, un tercero imparcial llamado juez que opine en mi caso, entonces me voy al Tribunal de Cuentas, pero no me voy por una vía recursiva, sino que me voy a interponer o a instaurar una demanda. Yo estoy haciendo una acción. Es más, ¿por qué yo sostengo que no es un recurso, sino que es una acción? ¿Por qué? Porque yo no me limito a mi resolución administrativa, sino que puedo agregar otras y otras pruebas más también, con tal de justificar y demostrar al Tribunal de Cuentas de que la resolución que se dictó en sede administrativa es injusta o, bueno, o adolece de vicio, por lo que estoy pidiendo la nulidad, ¿verdad? Entonces, por estas consideraciones, yo creo que es una acción y no un recurso. Además, en los recursos, técnicamente hablando, dividiendo en administrativo y propiamente jurisdiccionales, el Código Procesal habla de 5 tipos de recursos que ustedes ya saben de memoria, y estos recursos son medios de impugnación de resoluciones judiciales. En cambio, lo que yo estoy atacando por la vía de la acción contenciosa administrativa es una resolución de carácter administrativo, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Entienden el punto, el por qué yo pienso de esta forma? Puedo estar así equivocado de aquí a la luna, ¿verdad? Pero más o menos estoy convencido de eso hasta que de repente alguien más me diga, mira, profesor, está equivocado y estas son las consideraciones, ¿verdad? Sin embargo, hay autores que sostienen también de que es un recurso porque sencillamente vos estás yendo a una instancia más para tratar de modificar esa resolución y que ese es el objeto de un recurso. Solo que en puridad
tus recursos se agotaron en la sede administrativa y vos ya no te vas por una vía recursiva ante lo contencioso administrativo, sino que está iniciando como una acción. Está empezando de cero y es tu primera instancia jurisdiccional, que es el Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Tu segunda instancia sería recién Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la sala competente? Si me responden eso, ya tienen un punto en el examen. Sala civil. Otra. La sala Constitucional. fuero contencioso, que es la que dijo recién. Claro, si yo apelo la resolución del Tribunal de Cuentas, ¿dónde va a parar mi recurso de apelación? Contencioso administrativo, profe. Es que no existe la sala contencioso administrativa. La sala civil, profe. La sala constitucional nomás hay. Constitucional, doctor. Bueno, en realidad es la sala penal. La sala penal, por una cuestión de orden público, es más, Ramírez Cande también dice que hay cuestiones que comparte el procedimiento penal o principios penales o procesal penal con lo que es lo contencioso administrativo, ¿verdad? Básicamente son la misma garantía, los mismos principios que tienen en cuenta y bueno, derecho administrativo es orden público y derecho penal también es orden público, por lo que entiendo yo que se tramita ante la sala penal, ¿verdad? Ahora bien, si vos te vas al Tribunal de Cuentas y hay otra vez una oficina contenciosa administrativa, ¿verdad? O sea que dentro de la sala hay una mini sala otra vez contencioso administrativo, pues sabemos bien que por imperio constitucional hay 3 salas nada más, civil, penal y constitucional, ¿verdad? Entonces le compete a la sala penal hacer referencia a esto. Bueno, por otro lado, la ley del año 1935 establece cuáles son las condiciones de admisibilidad del recurso o de la acción contencioso administrativa, ¿verdad? Entre eso, enumera en primer lugar que la resolución que yo estoy recurriendo, contra esa resolución ya no exista ningún otro recurso administrativo. Por eso le insistí tanto de que previamente hay que agotar todos los recursos en sede administrativa, siempre y cuando existan esos recursos, ¿verdad? Y él habla el caso de la única autoridad o la máxima autoridad que no tiene nadie más por sobre su cabeza, que es Fiscalía, por ejemplo, Ministerio de la Defensa Pública. En caso de la facultad, que sí vos podés interponer un recurso de reconsideración, luego un recurso jerárquico ante el rectorado, que es el Consejo Superior Universitario. Entonces, la condición primera es que yo agote todas las instancias administrativas. Y además que esa resolución, por ende, causa de Estado. ¿Por qué? Porque no se puede impugnar. Básicamente es una suerte de autoridad de cosa juzgada, pero en sede administrativa que puede surtir efecto o una modificación posterior ante el Tribunal de Cuentas, que es la aplicación cualificada de la ley, como dice Villagrán Fiodora. Otra cuestión también muy importante es que la resolución administrativa que yo estoy impugnando tiene que ser producto de una facultad reglada de la administración. Es decir, reglada es cuando la ley o la carta orgánica le dice cómo tiene que actuar. Y en contrapartida están las facultades discrecionales, en donde, por ejemplo, yo discrecionalmente puedo nombrar a todos mis directores sin concurso, sin preguntarle a nadie por qué, porque son cargos de confianza, ¿verdad? Si yo le nombro hoy a Antonio como mi jefe de gabinete, entonces él sería el director del gabinete. Luego le nombro a Norma como directora administrativa, Víctor, finanza, Gabriela, no sé qué cosa. Bueno, tengo una serie de directores. Todito a ustedes les nombré a dedo porque me parecieron que podía confiar en ustedes. Entonces, mañana, si Norma me cae mal porque me miró mal, yo le puedo destituir sin ningún problema. Antonio Escobar porque no me sirvió el café y bueno, váyase a su casa, le voy a decir. Y anda a llorarle a tu abuela también le voy a decir. ¿Por qué? Porque es una potestad. No, que así esté luego. No, para que entiendan que es una potestad discrecional de la autoridad, ¿verdad? No tengo por qué dar explicación ni someter a un sumario administrativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo nombré dentro de una potestad, facultad discrecional, ¿verdad?
Si fuera una facultad reglada, por ejemplo, Norma entró mediante un concurso, adquirió la estabilidad que la ley le concede y agarro yo con un plumazo, le destituyo porque no me recibió el café, bueno, ahí está mal porque eso está, ella fue nombrada a través de un procedimiento reglado. Para La su institución resolución. hay reglas que debo seguir, el procedimiento administrativo que debo cumplir para poder destituirla, ¿verdad? Sin embargo, si yo violo eso, ahí está. Esto se trata de una resolución dictada en violación de una facultad arreglada. O sea que una condición es que la resolución administrativa que esté impugnando debe ser consecuencia del uso de mis facultades regladas. Si es uso de mis facultades discrecionales, no va a proceder ante el Tribunal de Cuentas. Entonces, un tema también que puedo preguntarle en el examen, ¿verdad? Y otra cuestión más, evidentemente, algo muy importante es que tiene que haber una lesión, que es el principio de lesividad, tiene que haber una lesión a un bien jurídico ajeno, en este caso al administrado o al agente mismo que sufre, por ejemplo, un despido en el caso del funcionario público, ¿verdad? Tiene que haber una lesión en su derecho, un perjuicio. Entonces, fuera de esto, si yo me voy porque no me gustó nomás la resolución y no me afectó en nada, entonces no va a proceder. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Norma estaba como, no sé, cajera y mañana se me antoja agarrar y cambiarle a ella, no sé, al lado en la otra oficina para que reciba gente? Ahora les pregunto, ¿en qué le afecta a Norma esa resolución administrativa? ¿Le afectó en algo a Norma sacarle la caja y ponerla al lado para que reciba gente? No. No le afectó. Administrativamente No, no. Bueno, sentimentalmente, yo lo siento mucho, Norma. Yo sé que tu sueño era ser cajera, pero te toca hacer ahora atención al público, ¿verdad? O sea, no te afecta, no hay ninguna lesión a tu derecho, ¿verdad? Me da igual con tal de que me dé el trabajo. Bueno, distinto sería el caso si Norma de estar ganando 5 millones como cajera, le cambio a mesa de entrada y le pago 2 millones. Ahí sí ya va a haber una suerte de descategorización, ¿verdad? Que no está permitido. Una vez que ella obtiene una matriz salarial, eso ya no puede disminuir. Puede ir para arriba o mantenerse, pero no puede bajar, ¿verdad? Entonces, en ese caso sí habría una lesión a su derecho, pero fuera de eso, en el primer supuesto no hay ninguna lesión. Que le llore a su abuela, pero no pasa nada, ¿verdad? Pero sin embargo, yo conozco casos de gente que estuvo ganando, por ejemplo, 6 millones y después se cambiaron los dirigentes, los jefes de ellos, y después cuando con esa nueva administración llega a bajarle el sueldo a 4 millones. Bueno, lo que vos tenés que entender, una cosa es la matriz salarial y otra cosa son los beneficios adicionales, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, la defensa pública cobramos casi 15 millones de nuestro salario y sobre eso cobramos gastos de representación que son casi 4 millones, ¿verdad? Entonces, en teoría nosotros cobramos, no sé, 18 y algo, casi 19. Pero ¿qué pasa si mañana dice la jefa, ustedes son unos haraganes y le quito el gasto de representación? ¿A quién le vamos a llorar? Si eso no es mi salario. Mi salario son los 14 millones de guaraníes. Lo otro es un beneficio adicional nada más. Es como que se te quite el grado académico o la antigüedad. No forma parte de de tu matriz. O una bonificación que se te da sobre tu salario, si te quitan, no pasa nada, porque eso no es tu sueldo. Eso es un beneficio adicional extra. profe, pero la bonificación, ¿acaso que no está previsto en la ley laboral? En lo contencioso no entra lo laboral ahí, ¿verdad? No. ¿O sí? No. No entra. No entra porque cuando vos sos funcionario público, sí podés irte al Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Pero cuando sos una empresa privada, por supuesto, te tienen otra jurisdicción que es la laboral, ¿verdad? Bueno, no sé, bueno, esos son los requisitos entonces para admitir un recurso, una acción contenciosa administrativa, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, primero debo agotar la instancia administrativa. Si existen recursos administrativos, agoto todos esos recursos que pueden ser de reconsideración o jerárquico. Lo que el compañero mencionó, la ficta negativa, que es el silencio de la autoridad por el recurso de un tiempo determinado o el plazo que la ley establece para que la autoridad se despida, ¿verdad? Por lo general no hay ningún plazo. Entonces, ya saben lo que tienen que hacer: urgimiento o reiterar el pedido
y en un tiempo récord, si no hay respuesta, bueno, agoten el otro recurso y vayan al Tribunal de Cuentas. Lo que se recomienda hacer también es el amparo de pronto despacho, que si quieren pueden hacerlo, ¿verdad? El amparo por el plazo tiene un plazo muy breve, así que puede eventualmente solucionar el problema, ¿verdad? Entonces, y si no, vayan directamente por el urgimiento, ¿verdad? Bueno, una vez que hagas todas estas cuestiones previas, presentas tu demanda ante el Tribunal de Cuentas. Para eso tenés que reunir los requisitos que se exige para la promoción de una demanda civil, ¿verdad? O sea, que nos remitimos al Código Procesal Civil y vamos a ver cuáles son los requisitos que se van a ir ustedes a leer. Yo ya no voy a hablar de eso. Entonces, una vez que el Tribunal de Cuentas solicita la demanda, ¿qué es lo que hace? No es que le da trámite directamente y corre traslado para contestar, sino que primeramente le envía un pedido a la autoridad administrativa cuya resolución se impugna, por ejemplo, Facultad de Derecho, y le pide los antecedentes de la resolución que se está impugnando, ¿verdad? No hay un plazo un plazo que se le establece para que traiga, ¿verdad? Pero la acordada de la Corte Suprema de Justicia estableció que se le va a emplazar por 10 días a la autoridad administrativa para que conteste, ¿verdad? ¿Qué pasa si la autoridad se llama silencio y no contesta en esos 10 días que le da el Tribunal de Cuentas? Entonces el Tribunal de Cuentas le intima para que en el plazo de 5 días dé cumplimiento al emplazamiento. Entonces le apercibe y le dice, si vos no me traes en 5 días, voy a ordenar el secuestro de esos documentos. O sea, el actuario se va a constituir y va a secuestrar esos documentos. Si es que considera prudente, ¿verdad? Y si no, si es que considera que con esa resolución nomás que tiene ya puede avanzar, bueno, le da trámite, ¿verdad? Y si considera necesario los antecedentes, entonces puede incluso ordenar el secuestro de esos documentos. Por primero le pide por las buenas y le emplaza en un plazo de 10 días para que envíe. Y si no envía, le va a percibir que en un plazo de 5 días envíe. Y el apercibimiento consiste en que si no cumple de vuelta, se puede allanar incluso su empresa. La empresa en este caso no es la institución pública y la oficina pública, y retirar el documento que sirve de antecedente. Catalina, te escucho. Buenas tardes, profesor, compañeros y compañeras. Buenas tardes, Catalina. Profesor, sería un ejemplo de una demanda algo administrativo y contencioso, por ejemplo, cuando uno está adeudando en un municipio por su impuesto. Se le envía la primera notificación, se le envía la segunda notificación, se le envía la tercera, después ya uno se va a juicio. ¿Sería un ejemplo, doctor? Bueno, vos estás hablando de que el que te va a demandar, en este caso el Estado, no vos, ¿verdad? No, la municipalidad, claro, que es autónoma. No, como hablaste vos de la municipalidad, es el Estado paraguayo también, una parte del Estado paraguayo. Ya sé, pero es una administración autónoma. Hablamos claro, de la municipalidad. Claro, pero ¿qué pasa? Es una descentralización nada más del poder central, ¿no? Es que sí, por la autonomía, todo bien con la autonomía, pero sigue siendo parte del Estado. Entonces, ya sé, doctor, pero no va a decir Estado paraguayo demanda a Catalina Pascotini, va a decir Municipalidad de Villa Ayes, demanda a esta señora. De hecho, que en ese sentido. Pero en esencia, la municipalidad no es un territorio, es un Estado dentro de un Estado. Es el Estado paraguayo al final de cuentas, ¿verdad? No importa cómo le llamen, lo importante es a tu consulta, ¿quién es lo que notifica a quién? ¿Catalina a la municipalidad o la municipalidad a Catalina? La municipalidad a mí por el impago de mi impuesto, ¿me entiende, doctor? La primera notificación, luego viene la segunda notificación, luego la tercera, después ya va a juicio. Bueno, incluso ahí lo que tiene el Estado contra vos es una acción civil para cobrarte la suma que le está deudando. Claro. Pero no, es contencioso administrativo. Lo contencioso está previsto a favor del administrado o del agente que fue perjudicado por la administración. O sea, que no es que el Estado o la municipalidad se vaya a demandarte a vos porque incumpliste. ¿Por qué? Porque lo contencioso administrativo, recién acabamos de ver cuáles son los requisitos de admisibilidad, y lo primero es que se trate de una resolución administrativa proveniente de uso de facultades
reguladas y no discrecionales, ¿verdad? Ya está. Lo que significa que la única persona o el único que puede dictar una resolución administrativa es el Estado a través de sus distintas dependencias, ¿verdad? Vos, ciudadana particular, no podés dictar ninguna resolución administrativa al menos. Entiendo, doctor, perfectamente. Claro. Pero, A tu pregunta es, sí. te tiene que, en todo caso, presentar una demanda civil, no una acción contenciosa. No le corresponde al Estado o a la municipalidad promover la acción contenciosa. Por eso le había dicho si sería un ejemplo. Por eso le di yo mi ejemplo para saber si eso entraba dentro de lo administrativo contencioso. Ahora ya me respondió que es lo civil. Muchas gracias, profesor. Dale, Catalina, tu mismo ejemplo, vamos a ponerle que te intima el pago y vos no pagás. En todo caso, puedes sacar, no sé, alguna resolución, la SED, o en este caso, impuesto inmobiliario de la municipalidad, y esa resolución puede ser que sea perjudicial para vos. ¿Entendés? Y eso sí, vos podés recurrir ante el Tribunal de Cuentas después de agotar la instancia administrativa previa, ¿verdad? Pero no la municipalidad, que ya creo que ya está claro, ¿verdad? Entonces, volviendo a nuestro tema, los pasos previos le emplaza a la institución por 10 días para que envíe los antecedentes. Si no envía, le hace una intimación bajo procedimiento que si en el plazo de 5 días no contesta de vuelta o no envía los antecedentes, se puede, si es que el tribunal considera necesario, secuestrar esos documentos. Evidentemente va a ordenar un secuestro. Van a allanar la institución y van a secuestrar los documentos necesarios, ¿verdad? Esto sería como como un apercibimiento, sería como una consecuencia por el silencio de la autoridad, ¿verdad? Por otro lado, también generalmente al presentar una acción ante el Tribunal de Cuentas, se presenta también una medida cautelar. La medida cautelar sabemos que no estudia el fondo, sino que lo que busca es o proteger el objeto del litigio o proteger un derecho que está siendo vulnerado en forma provisoria y evidentemente cautelar, ¿verdad? Este emplazamiento también se hace por 5 días hábiles. Si yo presento hoy la acción y al mismo tiempo pido una medida cautelar, entonces se le corre traslado a la autoridad y tiene 5 días hábiles para contestar esto y evidentemente el Tribunal de Cuentas después se va a expedir al respecto, ¿verdad? Solo que ahí tenés que cumplir los requisitos del Código Procesal Civil, que habla de que de la verosimilitud, debe haber una garantía suficiente que en caso de que sufra un perjuicio a la administración por el hipotético o la hipotética adopción de medida, entonces que vos vas a responder por ese daño o el perjuicio que sufra, ¿verdad? Si vos cumplís con estos requisitos de urgencia, verosimilitud y de las garantías o la caución suficiente, el tribunal va a analizar si corresponde otorgar o no la medida cautelar, ¿verdad? Que es algo paralelo a la acción principal, que es la acción contenciosa administrativa, donde va a estudiar el fondo de la cuestión, ¿verdad? Avanzando un poco por la acordada, o sea, por Código de Organización Judicial, se reglamenta el mandato constitucional contenido en el artículo 265. Antonio, ¿me puede confirmar vos ese? 265 de la Constitución Nacional. Y la acordada crea 2 salas. En principio, el Código de Organización Judicial de 1900... El Tribunal de otras magistraturas y organismos auxiliares es 265. Habla, ¿verdad?, del Tribunal de Cuentas. Sí, cuenta de otras magistradas. Perfecto, sí. Dice que debe estar reglamentado por ley. Y bueno, y reglamenta el Código de Organización Judicial, ¿verdad? Bueno, el Código de Organización Judicial crea 2 salas dentro del Tribunal de Cuentas, primera y segunda sala. Evidentemente, como son tribunales, están integrados por 3 miembros, ¿verdad? Ahora bien, el tema evidentemente procesal, la ley del 35 fue modificada por la 4046 del 2010, como ya venimos repitiendo, y esto, la única novedad que trae es que unifica el plazo para la promoción de la acción contencioso administrativa y el plazo es de 18 días. Ahora bien, ¿cuál es el plazo? O sea, ¿cuál es el tipo de plazo? Si son días hábiles o días corridos. Y bueno, los plazos procesales en el ámbito civil son días hábiles siempre, ¿verdad? Pero entiendo yo que existen opiniones minoritarias de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal concretamente, que habla de que estos 18 días deben ser corridos. Y como les digo, es una opinión minoritaria, un criterio minoritario.
No me pregunten quién fue el ministro, ¿verdad? Pero si ustedes quieren averiguar un poco al respecto, pueden googlear y probablemente van a encontrar algún precedente de la sala penal respecto del plazo para la promoción, ¿verdad? Y bueno, 18 días corridos, entonces, profe, quedamos así. 18 días corridos los efectos de nuestro examen. No, 18 días hábiles respecto a nuestro examen, porque es el criterio que está adoptando Ah, bueno. actualmente el Tribunal de Cuentas. 18 días hábiles, estaba leyendo el nuevo mensaje y me despisté un poco. Antonio, ¿verdad? Pero Dale. Sí, profe. profesor, eso no se puede corregir, no se puede corregir con el tiempo eso poniéndole esa palabra No, hábiles. de hecho que se tiene que corregir. Lo que pasa es que creo que el problema está subsanado, Higinio, desde el momento que la ley del año 35, Antonio corroboraron por el artículo 5 o 4, creo que es, ley del año 35, sería la ley 1462 del año 1935, que dice en su artículo 4. ¿Cuál, profe? ¿Artículo cuánto? 4. Se interpondrá en el término de 5 días, según dispone el artículo 4 de la ley 1462/35 de autor. ¿Qué dice? Se interpondrá en el término de 5 días, según lo dispone el artículo 4 de la ley 1462/35. Eso dice la ley 1000, no puede ser. Ejemplo, Antonio, en la ley 1000. Sigue, profe. Antonio, vamos a escuchar. Yo no tengo la ley, profe. Yo tengo la ley, yo tengo la ley. Profe, sí, Acá dice sí. plazos. Acá dice plazos. Y el artículo 5 no dice nada. En el Artículo 4. ¿Qué dice? Pero dice también, en cambio, la administración dispone de 18 días para contestarla. Claro, eso estaba lo fijado, en eso no hay drama, ¿verdad? Que el plazo de 18 días para contestar estaba lo fijado. Lo que el problema radicaba en el plazo para promover la acción. ¿Entendés? Que algunas veces, por ejemplo, una carta orgánica decía que el plazo de 5 días, otros no decían nada, entonces uno se veía en el apuro de ¿qué hago acá, verdad? Porque mi carta orgánica no me dice nada. En cambio, la otra carta dice que son 5 días, otro dice 9 días, otro 15, otro 18. Entonces, esta diversidad de disposiciones que crea una desigualdad, incluso, entonces lo que buscó subsanar la ley del año, la ley 2010-4046, ¿verdad? Unificando el plazo de 18 días, que en este caso serían hábiles, ¿verdad? Según el criterio de la sala del Tribunal de Cuentas. Entonces, queda de esa forma. Lo que yo quiero saber es qué dice la ley del 35 con respecto a la aplicación supletoria. Si no es el artículo 4, es el artículo 5. Profe, el artículo 5 dice, en la sustanciación del juicio regirán las disposiciones del Código Procesal Civil Ahí y está. Comercial, de la Ley Orgánica de los Tribunales y de las leyes especiales sobre la materia. Ya Artículo está. 5. Entonces, ahí ya habla directamente de una aplicación supletoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay cuestiones procedimentales también que esta ley ya tiene, como por ejemplo el plazo para contestar, si bien coincide con el Código Procesal Civil, hay otras cuestiones que no. Por ejemplo, la caducidad también tiene esta ley del 35, que difiere del del Código Civil paraguayo. Entonces, la aplicación del Código Civil es supletoria y prácticamente suple todo, porque no hay un procedimiento contencioso administrativo autónomo, ¿verdad? Ahora bien, a la cuestión que plantea Higinio, ¿por qué no se aclara? Dice, y bueno, de repente no hace falta. ¿Por qué? Porque todos los plazos procesales en el ámbito civil son días hábiles, ¿verdad? A menos que la ley misma diga que en este caso será día corrido, ¿verdad? Pero la regla es que se expresen días hábiles. Por lo tanto, ya que es una aplicación supletoria al Código Civil Paraguayo, Procesal Civil Paraguayo, entonces se aplica de esa forma que los plazos deben ser también hábiles, ¿verdad? Y no como piensa la opinión minoritaria de la Corte, sala penal, de que deben ser días corridos, ¿verdad? En cuanto a la caducidad, como les dije, eso opera la caducidad a los 3 meses, ¿verdad? Entonces, este sí también fue objeto de modificación. Si tienen a mano la ley 4867, que modificó el plazo de caducidad.
Tienen 4867. ¿Qué artículo modificado? El artículo 173. Asimismo, modifica el 173 del Código Procesal Civil Paraguayo. Y dice el 1337. 173 nuevo, Sí, profe, ¿qué artículo en especial? 173. No, acá tengo la ley a mano, pues dice artículo 1, artículo 2. Dos artículos tiene. El 1. Ah, el 1. Dice, modifíquese el artículo 173 de la ley número 1337/88, Código Procesal Civil, cuyo texto queda redactado como sigue, dice. El plazo se computará de la fecha de la última petición de las partes o de la resolución o actuación del juez o tribunal que tuviere por objeto impulsar el procedimiento, según corresponda. Correrá durante los días inhábiles, pero se descontará el tiempo en que el proceso hubiera estado paralizado o suspendido por acuerdo de las partes o por disposición judicial. Asimismo, si el expediente hubiere sido remitido a la vista por petición de otro juez o tribunal, el cómputo de los plazos no correrá durante la feria judicial. En el procedimiento contencioso administrativo, Ese es nuestro objetivo. el plazo de la caducidad se operará de pleno derecho a los 3 meses, con exclusión del tiempo que correspondiere a la feria judicial. Bueno, entonces con esto, te agradezco. Con esto se sienta la base, si bien no modificó una ley contencioso administrativa, hace referencia al Código Procesal Civil de aplicación supletoria. Sin embargo, en forma expresa, esta nueva ley 4867 hace referencia al procedimiento contencioso administrativo en materia de caducidad. Ciertamente no cambia el plazo previsto en el 30, de la ley del 35, que es de 3 meses, pero sin embargo le agrega algo muy importante, que se descuenta el tiempo que transcurrió durante la feria judicial, que por lo general es en el mes de enero. Este año parece que no hubo feria, o sí hubo. No hubo, el año pasado. Sí hubo feria, profe. Bueno, y este año entonces, si vos presentaste tu acción en noviembre y diciembre fue el último impulso, y luego dejaste de impulsar, tu plazo va a correr desde febrero, porque enero, feria judicial, ¿verdad? De este año. Entonces, se te descuenta todo ese mes en donde transcurrió la feria judicial. ¿Alguna cuestión? Profesor, ahí en esa ley dice, no tengo a mano, pero dice que o sea que los días inhábiles puede ser contado o no contado por acuerdo de partes. ¿Así entendí? No, eso es cuando vos y yo llegamos, por ejemplo, somos parte de un proceso y llegamos a un acuerdo para paralizar el proceso, entonces no transcurre el plazo de caducidad. Vos y yo podemos pactar para, no sé, suspendemos esto temporalmente. Entonces, durante ese tiempo no transcurre o no puede operar la caducidad, se suspende el plazo. Muchas gracias, profesor. Vale. La opinión de la primera sala, recuerden que hay 2 salas, es que considera que, por ejemplo, algo típico en nuestros tribunales es que haya un retardo para dictar resolución. Y dicen que el retardo para dictar resolución, que es una cuestión imputable al juzgado o al tribunal en este caso, y no al accionante, dice que no interrumpe el plazo de caducidad. De hecho, hay varias resoluciones de caducidad estando pendientes de dictamiento de resolución porque las partes o la parte que tiene la carga del impulso del proceso no impulsó. Entonces, ¿qué es lo que generalmente recomendamos hacer o se recomienda hacer en tribunal de cuentas? Que es un mundo aparte, ¿verdad? Que es más jodido que la Corte Suprema. Tenés que urgir nomás. De vez en cuando, nomás, una vez por mes, por lo menos te va a ir presentando un urgimiento para que se dicte resolución. Es estúpido, ¿verdad? Porque vos no podés cargar con la mora judicial, atribuirle al Poder Judicial, porque supuestamente no están presentando actos de impulso del proceso, ¿verdad? Entonces es recomendable evitar nomás el mal y el estrés, presentarle nomás un urgimiento de vez en cuando, siempre dentro de los 3 meses, para que no opere la caducidad. Pues recordemos que la caducidad puede operar incluso de oficio. Bueno, en cuanto a qué más podemos decir, ¿hay algo que quieran preguntar al respecto?
Hola, profe, estamos hablando de un caso de un funcionario administrativo, ¿verdad? Todo este proceso. ¿Cómo queda el tema de su sueldo en este instante así? No cobra. Si está destituido, no cobra. Lo que busca es que se le repongan el cargo o en todo caso que le paguen una indemnización, ¿verdad? O que le paguen los salarios caídos. Bueno, en cuanto a cuestiones importantes de la sala penal en materia de caducidad de instancia, les había dicho hace rato que dentro de la sala existe otra mini sala que se llama sala administrativa, ¿verdad? Que es la que recibe los recursos contenciosos administrativos, sería un recurso de apelación, por ejemplo, contra la resolución del Tribunal de Cuentas. Tiene dos opiniones muy importantes con respecto a la caducidad. Y concretamente habla de que no es un acto interruptivo de caducidad que, por ejemplo, se haya retirado el expediente. Si yo me voy y retiro el expediente y tengo la carga procesal del impulso, eso no implica de que con ese acto de retirar el expediente se genere la interrupción del plazo de caducidad que es de 3 meses. ¿Verdad? Por eso que la sala en estos casos considera que no es un acto interruptivo y por lo tanto declara o hace lugar de oficio incluso a la caducidad. ¿Verdad? Otra cuestión también, en un caso de la Procuraduría, por ejemplo, la notificación que yo pido por cédula a la parte que se le practicó a una de las partes, o en este caso al interesado, se da por notificado. Esto no es tampoco un acto interruptivo. O sea que si yo me voy y pido que se notifique a la otra parte, la sala dice que esto no es un acto interruptivo y por lo tanto también declara la caducidad. ¿Verdad? Bueno, son cuestiones muy raras que pasan tanto en tribunales de cuentas como en la sala penal al respecto. ¿Verdad? Ahora bien, en cuanto al plazo para resolver, también rigen los plazos de conformidad al artículo 162 del Código Procesal Civil. Cuando hablamos de procedimiento de segunda instancia, ustedes ya vieron de que prácticamente las mismas reglas que rigen en segunda instancia rigen otra vez en la Corte, ¿verdad? Y en cuanto a los plazos para dictar resoluciones, en cuanto a providencia, tenemos que se debe dictar dentro de los 3 días de presentado el planteamiento, ¿verdad? O si en audiencia, tiene que ser en forma inmediata. En los autos interlocutores vemos que se debe dictar dentro de los 15 días desde que el proceso quedó en estado de resolución. Recordemos que en primera instancia son 10 nada más, en segunda instancia y corte son 15 días. Y la sentencia definitiva 40 en primera instancia y en este caso, segunda instancia, son 60 días. ¿Verdad? Entonces, esas son algunas cuestiones atinentes al plazo para dictar resolución. En cuanto a si es una acción o un recurso, ustedes ya saben cuál es mi opinión. Para mí una acción por todos los fundamentos que ya aduje al respecto. ¿Verdad? En cuanto a la aplicación supletoria, el Código Civil no es de aplicación directa, es de aplicación supletoria, por más de que en teoría, o sea, en la práctica prácticamente es una regla en la aplicación, ¿verdad? Si yo quiero apelar la resolución contencioso, ¿dónde apelo? Apelo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Como les dije, porque es de orden público, ambos son de orden público, tanto la cuestión penal como la cuestión contenciosa. O sea, el derecho administrativo es un derecho público, el derecho penal también. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta? Yo tengo preguntas, profe, pero de forma. Dale. Del tema de las salas, ¿verdad? ¿Por qué están las salas y cuáles son los procesos que caen en esas salas? A mí el hace contrario dice, vamos a la sala contenciosa administrativa. Sí, ya es eso, ya me y por todo lo que hablamos, vos te vas a la sala, al Tribunal Contencioso Administrativo. Tiene que tratarse primeramente de una resolución administrativa dictada en uso de facultades regladas y no discrecionales, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Si Antonio, que es peluquero, y le despide a Joana, que es su peluquera, o sea, no se van a ir ni por nada al mundo del Tribunal de Cuentas, por su cara le va a tirar su escrito de demanda, ¿verdad? Pero si Antonio es, no sé, el intendente de la municipalidad de Asunción y Joana es la
no sé, la encargada de perceptoría, no sé, para cobrar el tributo, y él le despide injustificadamente o le degrada a Joana de tener una categoría determinada, le baja a otra categoría afectando su matriz salarial, ahí Joana se va a ir al Tribunal de Cuentas en contra de la municipalidad, ¿verdad? Que estaba representada en la figura o la persona de Antonio en ese momento, ¿verdad? En ese caso sí corresponde ir al Tribunal de Cuentas, ¿cierto? Hay que agotar todas las instancias previas que ya hablamos y seguir los pasos previos para correr traslado de la demanda a la institución demandada. No sé Gracias, si profesor. pregunta, Higinio. Bueno, ¿alguna otra cuestión más? Mira, Gracias por la promoción, profe. Tenés corte gratis por este cosa? mes. Gracias por la promoción. Tenés un corte gratis por este mes. ¿Por qué no me digas que vos sos peluquero, Antonio? No, diga más. Enfermero sé. Dale. Bueno, Yo sí, profe, pero esa, viste, esa es la máquina, el policía, que sabes lo que se después la policía es una máquina, lo que te puedo cortar gratis, profe. Cero. Yo compré hace un año y todavía no usé hasta ahora, no sé usar. Bueno, no sé si tiene alguna consulta, alguna opinión, pero creo que con lo que hablamos, no solo desarrollamos el programa, sino que nos fuimos un poquitito más también en todo lo que hicimos, un pequeño recorrido por el Tribunal de Cuentas y llegamos a la sala sala penal también, en parte, ¿verdad? Cierto, hay muchas otras cosas más que se pueden hablar, por ejemplo, el principio de la prohibición de doble juzgamiento. Ramírez Candia, por ejemplo, dice que en el procedimiento contencioso administrativo está prohibido el doble juzgamiento, que la Constitución misma habla, ¿verdad? Pero no está prohibido el doble proceso. ¿Qué implica esto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay una investigación en sede administrativa y al mismo tiempo hay una investigación, o sea, hay un procedimiento contencioso administrativo? Y él dice que no puede haber eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el ejemplo que él dio fue lo siguiente? Antonio está siendo objeto de un sumario administrativo porque, no sé, vamos a ponerle que le hurtó a la facultad. Metió la mano en la caja de la Facultad de Derecho y bueno, se le abrió un sumario. Y dentro de ese sumario el juez instructor se percata de que Antonio cometió un hecho punible que es el hurto, ¿verdad? Entonces comunica al Ministerio Público eso que va a permitir, ¿cierto? No tiene nada que ver lo que estoy hablando con contencioso administrativo, sino hablo nomás de la cuestión administrativa y lo que quiero traer a colación es el principio de la prohibición del juzgamiento, del doble juzgamiento, ¿verdad? De hecho, que la Constitución habla de la prohibición de la persecución múltiple, ¿verdad? Entonces, el juez instructor va a detectar que hay probablemente un hecho punible y la institución va a comunicar a donde corresponde, en este caso al Ministerio Público. Mientras tanto, el sumario va a suspenderse hasta tanto se resuelva la cuestión penal, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ponerle que Antonio sale sobreseído en el proceso penal, puede ser por una cuestión de tecnicismo, ¿te entienden, verdad? No le tomó su indagatoria el fiscal dentro del plazo, o directamente, no sé, las pruebas se obtuvieron en forma ilícita, o no encuentra elementos suficientes para atribuirle esa responsabilidad penal, entonces le sobresee, ¿verdad? Sin embargo, el sumario administrativo puede continuar y puede incluso aplicar una sanción a Antonio, ¿verdad? ¿Por qué? Según Ramírez Candia, porque lo que está prohibido es el doble juzgamiento. Y en el proceso penal de donde él obtuvo un juzgamiento, o sea, obtuvo un sobreseimiento, no hubo juzgamiento porque no hay análisis de prueba ni nada de eso, ¿verdad? Distinto hubiera sido el caso si Antonio fuera absuelto en juicio oral y público, entonces él ya fue juzgado. Por lo tanto, en el procedimiento administrativo ya no va a corresponder que se le aplique otro nuevo juzgamiento, ¿verdad? Sin embargo, en el ejemplo que di primero, no hubo juzgamiento, sino que hubo nada más un proceso, una investigación que concluyó sin juzgamiento por tecnicismo o por cualquier otra razón, ¿verdad? O insuficiencia de prueba o lo que sea. Entonces, esas son algunas cuestiones más que de repente no tiene que ver con contencioso administrativo, pero sí tiene que ver con el procedimiento administrativo. Y hay otras cosas más, pero como no está en el programa, vamos a dejar hasta allí. Bueno, ahora les pregunto, ¿están en condiciones para ir por la lección número 10 y
cerramos nuestro programa o quieren hacerlo la próxima clase. La próxima clase, ¿qué fecha es que me plantearon el examen? El 24 parece que era, ¿verdad? Sí, profe, el 24. 24, entonces tenemos todavía una clase más, ¿verdad? Antes del examen. Sí, profe. Si quieren, metemos pata con la lección número 10, que es cortita, y terminamos o dejamos para el próximo martes. Doctor, para mí que le metemos ahora y la próxima Repaso. clase un repaso. Así Sí, mismo. ahí va a salir doble, más caro va a salir esto. Claro que no, bro. Bueno, Alicia, Adrián, vos dijiste algo también, no sé cuál era tu... Y después la actividad solidaria. No, justamente iba a proponer lo mismo nomás, pero ya comentaron ahí, levanté la mano, pero al momento de levantar ya consultaron lo mismo. Claro, Era entonces, terminar con esta unidad nada más y dejar, si es posible, para una clase de repaso o planificar nuestra actividad si es que vamos a tener una. lo que pasa es que si dejamos con esta unidad nomás, nos quedaría una para la próxima, en nuestro último día habilitado para previo al examen, ¿verdad? O sea, la cuestión es, o terminamos hoy o terminamos la próxima clase. Ya no, si terminamos la próxima clase, ya no habría lugar para un repaso eventualmente. Terminamos hoy, ¿qué dice el público? Uy. Bueno, sí, a mí no me conviene, pero... Hoy. Vale, bueno, ahí no Quien se me ofrece siempre sale mal, doctor. ¿Qué? Tenía que tener, quien se ofrece siempre sale mal, digo. No entiendo. De repente, Raúl, por favor. Que quien se ofrece siempre sale mal. Lo Yo ofrecí antes ahí, pues. Lo que pasa es que yo después de esto tengo clase de Derecho Mercantil, tengo que dar 2 lecciones. Pero bueno, ese ya es mi problema. Bueno, Depende de vos nomás. no, yo ya empecé, ya me convencí ya. Vamos a hablar ahora entonces de la lección, como les dije, la lección número 10 habla del recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Y esto básicamente empezamos diciendo de que todas las reglas del procedimiento de segunda instancia son aplicables o se aplican al procedimiento ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, por supuesto, estamos hablando. Entonces, vamos a empezar diciendo que es lo que es un recurso de apelación que ustedes ya saben de memoria, que es un remedio, que es un medio de impugnación de una resolución judicial. En este caso, lo que estoy impugnando es una resolución o un acuerdo y sentencia que fue dictado ante el Tribunal de Apelación Civil y Comercial, y eso me permite llegar a la Corte Suprema de Justicia. Traigo a colación también lo que dijimos muchísimas veces, que solamente yo puedo llegar a la Corte Suprema de Justicia si es que la resolución que estoy queriendo impugnar modificó en parte o en forma total la resolución de primera instancia. O sea, el acuerdo y sentencia como condición debe tener que sea una modificación de una resolución de primera instancia, ya sea en forma parcial o total. Si se confirma la resolución, yo ya no puedo ir ante el tribunal, ante la sala civil y comercial de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque ya tengo el doble juzgamiento, el doble conforme, que habla el modelo republicano y los compromisos convencionales asumidos por los pactos internacionales, ¿verdad? Entonces el doble conforme ya tengo, la doble vía, ya se agotaron 2 opiniones en el mismo sentido, ya tengo, no me permite ir a la Corte. Pero si se modifica la resolución en segunda instancia, sí puedo ir en la medida que fue modificada la resolución, puedo ir a la Corte Suprema de Justicia. Eso ya queda claro, creo que ya hablamos muchas veces y ya no hace falta redundar demasiado en detalle, ¿verdad? Entonces, no sé si les quedó claro eso. Si les pregunto en qué caso puedo recurrir a la Corte, y bueno, y siempre que la resolución de segunda instancia modifique total o parcialmente la de primera instancia, o cuando se trata de una resolución originaria en segunda instancia, como el caso de, por ejemplo, la nulidad. Cuando se anula una resolución, la consecuencia es que el tribunal debe dictar una sentencia sustitutiva, ¿verdad? Una sustituta de la resolución anulada, ¿verdad? Entonces, como la nulidad hace como que el acto nunca existió, entonces la primera resolución sería la de segunda instancia, que se origina en esa instancia, por ende, podés irte por una segunda opinión para tener la doble vía, ¿verdad? O el doble conforme.
Entonces, con esto, con el recurso de apelación, lo que yo busco es que un juez de un grado superior o de alzada, en este caso la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, pueda tener un grado más de conocimiento de la cuestión objeto del proceso, ¿verdad? Que yo considero que es una cuestión injusta. Con esto se daría el doble conforme, la doble vía, ¿verdad? O doble instancia también se le conoce. Entonces, eso es lo que se busca. Por eso es que si se confirma totalmente, yo ya tengo mi doble vía, mi doble instancia, mi doble conforme. Pero si no se confirma, significa que se modificó en parte o en su totalidad, eso me permite ir ante la Corte Suprema de Justicia para obtener un doble conforme. Y ahí ya no puedo apelar más. Si ahí ya no me gusta la resolución, me voy a llorarle a mi abuela y ya está, ¿verdad? Porque esa es la última instancia interna que tengo. De por ahí, si a mí me parece que la resolución fue injusta, arbitraria o lo que sea y viola derechos y garantías contenidos en convenciones internacionales, como por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica, La señora le gusta. o Qué convención ventana americana de guapa la derechos señora. humanos, entonces ya no es una vía recursiva ya, sino que sería un ejercicio de una acción ante un organismo internacional en virtud a un compromiso internacional asumido por el Estado paraguayo, ¿verdad? Cierto, vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de un caso argentino muy sonado, era un caso civil que se llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana ordena la nulidad de la resolución interna que ya pasó por toda la etapa o por todas las instancias internas en Argentina. Y bueno, viene a la Corte, a la Suprema Corte de Argentina, y este dice que no corresponde por una cuestión de soberanía. Un organismo internacional no le puede obligar a modificar una resolución que ya adquiere una autoridad de cosa juzgada, ¿verdad? Que ya se ha votado en todas las instancias y no hay manera, ¿verdad? Por otro lado, entonces esta cuestión se plantea de vuelta porque la Corte pues hace un seguimiento al cumplimiento de su resolución y bueno, como ellos tienen un tribunal constitucional que nosotros no tenemos, se pide al respecto y dice, no podemos modificar, se agotó todo, pero vamos a dejar una constancia en esta sentencia y dejar una constancia. Esta resolución no condice con los principios contemplados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. No dice así literalmente, pero en pocas palabras, a lo sumo llegaron a dejar una constancia de que la decisión interna no es compatible con los mandatos del compromiso internacional, ¿verdad? Yo también hice un artículo jurídico respecto al sistema recursivo paraguayo en materia procesal penal, ¿verdad? En el derecho procesal penal paraguayo hay una cuestión, hay un recurso, hay dos recursos, tres recursos ordinarios y dos recursos extraordinarios, que son el recurso de casación que se plantea ante la sala penal de la Corte y el recurso extraordinario de revisión. Lo característico de la revisión, que no tiene nada que ver con el proceso civil, porque ahí no hay revisión, ni casación no hay. Entonces, que la revisión está contemplada a favor del condenado. El condenado, si de por ahí surgen nuevas evidencias en el futuro durante la ejecución de su condena que puedan modificar la condena, entonces puede presentar un recurso de revisión. Y si la sala penal encuentra mérito, puede anular eso y enviar para un nuevo juicio. Ahora bien, ¿dónde yo quiero meter la decisión de un organismo internacional? Por ejemplo, si llegase a detectar de que la sentencia quedó firme en Paraguay, es producto de una sentencia arbitraria o en colusión entre el juez y el fiscal u otra parte, que fue producto de corrupción judicial prácticamente. ¿Qué pasa en ese caso? No podemos alegar y si ya voté otra instancia. Entonces, si una corte internacional te dice cuya competencia contenciosa reconociste por ley, entonces yo pienso que se puede utilizar esto a través de un recurso extraordinario de revisión y eventualmente podría incidir en una decisión, una resolución interna en el Paraguay, ¿verdad? Porque ahí se habla mucho también hay mucho precedente de la cosa juzgada, no me acuerdo el nombre que usan,
en la Corte Interamericana. Lo que sí que, por más de que una resolución adquiere ya cualidad de cosa juzgada y se encuentra que existen vicios, ya sea fraude, dolo, estafa procesal, etcétera, entonces en esos casos corresponde que eventualmente se pueda modificar. El problema es, ¿qué haces con una resolución que ya adquiere cualidad de cosa juzgada, material, porque se agotó toda la instancia interna? ¿Cómo haces si no tenés otra instancia más, ni otra vía recursiva? En el caso procesal penal, yo pienso que se puede meter por la vía del recurso de revisión. Ahora bien, ¿cómo haces cuando el proceso fue desfavorable para la víctima? Ahí ya no sé más qué se puede hacer. Bueno, ¿qué más podemos decir de esto? Recurso ante la Corte Suprema de Justicia, entonces se aplica básicamente todas las reglas de segunda instancia. El objeto del recurso es lo mismo que la segunda instancia, lo que busca es reparar agravios. Y estos agravios son producidos por esta resolución que se impugna, o por esta sentencia que se impugna porque se considera injusta, y esta injusticia puede ser por un error de derecho o un error de hecho, ¿verdad? En cuanto a la aplicación de la norma, se aplicó una norma incorrecta, se interpretó mal, etcétera. O eventualmente se prescinde, por ejemplo, una prueba decisiva, o se interpretó mal una prueba o un hecho, etcétera. Todo eso puede motivar un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se interpone la pregunta? Y lo mismo que en primera instancia, se interpone ante el mismo juez o tribunal, ¿verdad? En este caso, se tiene que interponer ante el Tribunal de Apelación Civil y Comercial, y este tribunal es el que va a admitir el recurso y va a enviar a la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, le pregunto otra vez, ¿cuándo procede el recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia? Cuando revoca o modifica parcial o totalmente la resolución de primera instancia. Nos referimos a esto, que segunda instancia modificó total o parcialmente la resolución de primera instancia. Entonces ahí vos te vas por una doble instancia, doble conforme hasta la Corte Suprema de Justicia. En contrapartida, si se confirmó en todas sus partes, ya no hay nada que hacer. Ya sería llorar sobre la leche derramada, ¿verdad? Entonces, esa es la primera condición. Hay también una cuestión, cuando no procede la resolución ante la Corte, en todos los casos cuando se tratan de juicio ejecutivo, proceso ejecutivo, juicio posesorio, y en general el Código Procesal habla de aquellos procesos que tienen un juicio posterior. No sé si se acuerdan ustedes cuando hablamos de cosa juzgada, habíamos hablado de la acción autónoma, no, del juicio ejecutivo que recae, que hace cosa juzgada formal nomás. ¿Por qué? Porque vos podés hacer un juicio posterior en un juicio ordinario y hacer estudio o demostrar la causa, o al menos se va a pretender y atacar la causa de la obligación. Entonces, todos aquellos procesos que permiten un juicio posterior no pueden ser recurridos ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en un juicio ejecutivo, a lo sumo vos puedes llegar a grado de apelación ante el Tribunal de Apelación, pero no te podés ir a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque tenés luego un juicio posterior. O sea que agotá primero ese juicio posterior y en todo caso, ahí podés irte a la Corte dependiendo si se da la circunstancia de la revocación o modificación parcial o total de la resolución de primera instancia. Y como les dije, también procede contra resoluciones originarias en segunda instancia. Puede ser una providencia, un auto interlocutorio, una sentencia definitiva que cause gravamen irreparable, entonces se puede atacar ante la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Ahora, la pregunta en sentido contrario, ¿contra cuáles no procede? Puede ser un tema de examen. Entonces ustedes me van a decir que no procede contra aquellas, o sea, que en principio procede contra aquella resolución que modifica total o parcialmente o las originarias, ¿verdad? En contrapartida, si confirma totalmente, no procede, ¿verdad? Y si es parcialmente nomás la modificación, bueno, apelar la parte que fue modificada o revocada, y solamente eso es lo que se va a estudiar, y eso constituye el límite al poder del Tribunal de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?
¿Cómo se interpone? Lo mismo que en segunda instancia, por escrito puede ser, que es lo más común, o verbalmente, ¿verdad? Solo que hay una diferencia nada más en el plazo, ¿verdad? De la interposición. No, la interposición no cambia nada. Tenés 3 días y 5 días según se trate de sentencia definitiva si se trata de otro tipo de resolución. Verbalmente, en el acto de la notificación, en donde vos le decías al ujier, deje constancia de que estás apelando. Para lo demás, se rige exactamente las reglas previstas para procedimientos en segunda instancia, ¿verdad? En cuanto a la forma de interposición, es muy importante, les reitero esto siempre, ¿verdad? Vos tenés que limitarte solamente a interponer el recurso, que son los dos momentos del recurso de apelación. El momento de la interposición, vos te vas ante el juez o tribunal, en este caso, cuya resolución está impugnando, y decir, mira, vengo a presentar recurso de apelación. No expreses agravio, no fundamentes todavía. ¿Por qué? Porque eso, en vez de, como siempre digo, en este caso, lo que abunda daña, entonces se te va a devolver otra vez, ¿verdad? Tu escrito, para que hagas correctamente si está dentro del plazo, y si no, ya te jodiste, ¿verdad? Ahora bien, el otro momento, el de la fundamentación o presentación del memorial. En la Corte algunos dicen memorial, técnicamente es una fundamentación del recurso o expresión de agravio, que es lo mismo todo, ¿verdad? Entonces, por un lado, forma de interposición puede ser en forma escrita o verbal, y los dos momentos son de la interposición, mera interposición y nada más que interposición, y por el otro lado, la presentación del memorial o la expresión de agravio o la fundamentación del recurso que ya se hace ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Esos son los momentos o la forma de configuración del recurso de apelación, ¿verdad? Ahora bien, ¿contra qué resolución no se admite recurso ante la Corte Suprema de Justicia? Como les dije hace rato, todos aquellos procesos que son provenientes de un juicio ejecutivo, posesorios, juicio de menor cuantía, en pocas palabras, todo otro juicio especial que tenga un trámite posterior, ¿verdad? Que puede iniciar un juicio posterior, ¿verdad? Interdicto, mensura, deslinde, amojonamiento, etcétera. En estos casos no procede a apelar porque tenés otra vía, que es el juicio posterior, ¿verdad? Ahora, otra cuestión también. ¿Qué pasa con las resoluciones que recaen en el fuero laboral? El procedimiento laboral es un procedimiento muy especial. Nosotros veíamos en taller 1 que hay una inversión de la carga de la prueba, e incluso hay una potestad del juez laboral de única o de primera instancia de dictar sentencia ultra y extra petita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un derecho protectorio. Del mismo modo, en iguales circunstancias, pasa lo mismo. Vos tenés dos instancias nomás prácticamente en lo laboral, ¿verdad? Tribunal de Apelación del Trabajo, si dicta una resolución, ahí ya se cumple todo, ya no hay manera de ir a la corte, ¿verdad? O sea que no importa si, por ejemplo, vos, empresa, te condenan en primera instancia y en segunda instancia ganás. El trabajador ya no puede apelar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque hay dos opiniones. Bueno, en este caso vamos a ponerle que la empresa es la que pierde y apela, y no importa si se modifica ahí arriba y viceversa. Pierde el trabajador y arriba gana. Bueno, en ese caso es protectorio y va a tener ventaja el trabajador. Pero sin importar cuál sea la decisión, causa ejecutoria, no se puede recurrir ya, ¿verdad? Entonces, no importa si se confirmó o se modificó, vos no te podés ir más a ninguna sala más, ¿verdad? Ahora bien, sí podés irte ante la Corte Suprema de Justicia si es que hay una resolución originaria en Tribunal de Apelación del Trabajo. Por ejemplo, se anula la de primera instancia por vicios insalvables, entonces ahí tenemos una resolución originaria. Contra esto puedes irte, no sé, o puede haber otra resolución en segunda instancia, como por ejemplo, no sé, una inhibición, una recusación o lo que sea, que vos quieras recurrir porque causa agravio, entonces sin problema puedes irte porque son originarias del Tribunal de Apelación del Trabajo. Pero fuera de eso, la decisión que toma el Tribunal de Apelación del Fuero Laboral causa ejecutoria en relación a la sentencia y resolución de primera instancia en lo laboral. Por lo tanto, ya no te podés ir ante la Corte Suprema de Justicia.
¿Entienden esto o le estoy confundiendo todo? Bueno, algo muy importante que difiere de la regla del procedimiento de segunda instancia cuando hablamos de apelación ante la Corte es el plazo para contestar o para expresar agravio y contestar. Para expresar agravio, recuerdan ustedes que dependía de la forma de concesión del recurso en segunda instancia. Si era libremente 18 días, si era en relación 5 días. En cambio, cuando estás ante la Corte Suprema de Justicia, tenés 9 días de notificar a la provincia de autos cuando hay sentencia definitiva para poder expresar agravio y también para contestar. Entonces, y 5 días si es un auto interlocutorio lo que estás apelando. Entonces, ahí tenés que fundamentar el recurso y el mismo plazo se da para contestar. Entonces, hay una diferencia entre el procedimiento de segunda instancia y la Corte Suprema en este caso. Para interponer no hay problema. 3 días para otras resoluciones que no sean sentencia definitiva y 5 para sentencia. Ahora bien, para expresar agravio y contestar varía. Recuerdan, en segunda instancia, 18 para expresar agravio cuando el recurso concedido libremente y 5 cuando es relación. Lo mismo para la contestación dependiendo de la forma de concesión. En cambio, en la Corte el plazo es de 9 días de notificar a la provincia de autos en el caso de sentencia definitiva y 5 días si es un auto interlocutorio, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué pasa si no se expresa agravio? Y bueno, lo mismo que pasa en segunda instancia, queda firme la resolución y se declara desierto el recurso, se devuelve el expediente a la instancia correspondiente y se sigue para adelante, ¿verdad? Con la ejecución. Ya no hay recurso, no va a prosperar. Si no contesta, bueno, es la misma regla que ocurre en segunda instancia. Si no contesta, se sigue con el curso de la instancia y ya está, hasta que se dicte sentencia. Una cuestión también importante, que no se puede abrir la causa a prueba ni ofrecer hechos nuevos. Eso podía pasar en segunda instancia, cuando la concesión del recurso era en forma libre, pero en la Corte Suprema de Justicia no se puede abrir la causa a prueba ni ofrecer hechos nuevos. En cuanto al plazo para resolver, es el mismo plazo que hablamos hace rato, ¿verdad? 15 días para los autos interlocutorios, 60 días para sentencia definitiva y si se trata de una providencia, 3 días, a menos que sea en audiencia, que debe ser en forma inmediata, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna consulta, eso es todo lo que puedo decirle del procedimiento ante la Corte Suprema de Justicia. Básicamente lo mismo que segunda instancia, muy poco varía. Bueno, ¿hay alguna consulta? ¿Entendieron todo? Catalina, tu mano está levantada, no sé si fue de hace rato. De hace rato, profe. De hace rato, profe, discúlpame. Bueno, y si no hay nada que agregar, preguntar, vamos a concluir esta hermosa jornada y concluimos también el programa. Estamos contentos por liberarse de mí, seguramente están ahí. Gracias, profesor. Buenas tardes. Bueno, gracias, Virginia. Gracias, profe. Yo, por ejemplo, voy a tener que volver a ir a escuchar ahora la grabación para concentrarme. Me parece que la última lección estoy diciendo más rápido y no voy a volver a escuchar. Dale, está muy bien. Esto, de hecho, que hice rápido, primero por el tiempo y segundo porque es algo muy básico que prácticamente todas las reglas de segunda instancia se aplica acá y de segunda instancia ya hablamos. Creo que fue en la lección número 3 hablamos de eso, así que me remito íntegramente a eso. De hecho, que hicimos un repaso rápido de todo eso y la diferencia que hay entre procedimiento de segunda instancia y tercera, que es poquísimo prácticamente, ¿verdad? Pero traté de hacer notar cuáles son algunas de las diferencias. De hecho, que traté de abarcar todas. Y bueno, cualquier cosa vamos a recuperar en algún repaso en la próxima clase. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, profe. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, profe. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.